Bueno, una semana realmente muy importante en términos de este consenso al cual se llegó para la negociación de la deuda, y vamos a hablar con uno de los protagonistas de esa gesta, a quien ya le agradezco que esté con nosotros, Sergio Quiodos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ustedes lo conocen, es abogado, tiene un máster en finanzas en la Universidad de Columbia, es director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional, y es alguien que ha participado de una forma muy activa en esto, de lo cual, bueno, estamos hablando los argentinos desde hace ya varios días, yo te diría, y por eso quiero preguntarte un poquito, bueno, cuáles son las principales consideraciones. Digo, leí una frase tuya de las últimas horas que era, bueno, esto no nos lleva a la euforia, estamos contentos, pero hasta ahí nomás. Sí, me parece que lo importante es entender que la Argentina tiene un problema de endeudamiento, y particularmente de sobreendeudamiento en moneda extranjera, y en particular en este capítulo bajo legislación extranjera. Y este es uno de los eslabones y uno de los problemas que tenemos que resolver de a uno. Cuando arrancó el gobierno del presidente Fernández, hubo un trabajo muy importante en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Finanzas, para regularizar y poner en situación regular lo que era la deuda en pesos. ¿Vos te acordás que del gobierno anterior veníamos con la deuda en nuestra propia moneda defaulteada? Eso es un esfuerzo, lleva tiempo, y se fueron generando las condiciones para tener un mercado doméstico de deuda en tu propia moneda bastante regularizado. Adicionalmente, desdolarizando parte importante de lo que era la deuda en moneda extranjera. Bajo legislación argentina, pero en moneda extranjera. De hecho, se han, desdolarizado más de 7.800 millones, el equivalente a más de 7.800 millones de dólares. ¿Y eso es importante? Eso que es la deuda sea en pesos y no en dólares. Es fundamental. ¿Por qué? Y porque es tu propia moneda. Entonces no te monedas en moneda de otros países o monedas de otros lugares. Ningún país se desarrolla sin tener su propia moneda, su propio mercado de capitales en su propia moneda y su propio circuito de ahorro e inversión en su propia moneda. De hecho, cuando vos pensás en deuda, quizás sobrepensamos en deuda externa. Cuando alguien dice deuda pública, se imagina dólares, no se imagina pesos. Eso quizás es parte del problema. ¿Fue un error de la gestión anterior endeudarse en dólares para financiar por ahí gasto en pesos, por ejemplo? Sí, es un error importante que cometemos los argentinos a veces regularmente, y después tenemos que solucionar ese error. Y nos cuesta mucho porque se generan unas condiciones de estrangulamiento de lo que se llama la posición externa. No habría problema de cepo si no hubiésemos tenido sobreendeudamiento en moneda extranjera. Si no tuviésemos esta posición de deuda tan complicada, no tendríamos estas restricciones que tenemos. Con lo cual hay que entender que la Argentina tiene una capacidad limitada de endeudamiento externo, y hay que generar las condiciones para expandir un mercado de deuda en tu propia moneda. El Fondo Monetario, todo el tiempo, mientras duró por lo menos esta fase de la negociación, se mantuvo a un costado, decía no intervenir, pero al mismo tiempo cada vez que la Argentina lograba algún tipo de paso hacia adelante, de avance, lo saludaba, ¿no? Justamente esa situación. Digo, ¿el fondo jugó más para la Argentina? ¿Uno podría pensar? Yo creo que el fondo jugó para la sustentabilidad de la deuda, y también para tener un terreno ordenado que permita discutir el programa vigente, que ha sido cancelado, porque claramente el programa vigente ha sido, bueno, ya no más vigente, ¿no? El programa anterior, el programa del 2018, ha sido un programa que ha descarrilado, que ha sido fallido en su implementación y particularmente en su diseño. Entonces, teniendo eso pendiente, que la deuda bajo legislación extranjera sea regularizada, es una condición importante para el fondo. Entonces, en ese sentido, estando más de la idea de la sustentabilidad, es que apoya el proceso desde el punto de vista de apoyar acciones que tiendan a que la deuda sea sustentable. Ahí estamos viendo de fondo el tuit de Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Felicitaciones para el señor presidente, también para el ministro Guzmán y los principales grupos de acreedores de Argentina para llegar a un acuerdo de principio sobre la deuda del país. A ver, hay también al mismo tiempo varias cuestiones, ¿no? Por un lado, la Argentina se bajó de ese programa, un programa que no estaba cumpliendo en rigor, ¿no? El que tenía con el Fondo Monetario. No, a ver, esto es importante también. Una de las primeras consecuencias del nuevo vínculo que generamos a partir del nuevo gobierno con el Fondo Monetario fue
la visita en febrero que culminó con su primer comunicado de prensa donde declaraban que la deuda argentina era insostenible y hacía falta un ajuste significativo. Sí, eso fue un espaldarazo para la posición argentina. Eso fue muy importante, claro, porque dimos por finalizada esa discusión que en su momento había sobre si estaba disponible o no estaban disponibles esos 12.000 aproximadamente millones de dólares que estaban pendientes del programa anterior, que nunca se habían desembolsado, y queda claro que no. A partir de ahí se va generando mayor conciencia etapa a etapa respecto de que la Argentina no iba a poder pagar más y iba a tener que hacer un proceso de reestructuración importante. Después vino en su momento el análisis de sustentabilidad de deuda, su publicación, que fue en marzo. Después hubo otra instancia donde analizan una oferta intermedia a la Argentina en relación a si todavía era sustentable o no, alrededor de junio. Y todos estos hitos son importantes porque, de nuevo, marcan la importancia que tenía para el fondo ir hacia un camino que nos lleva a la sustentabilidad. Recordemos que además este proceso, el externo, se da en paralelo ahora con el tratamiento de la ley respecto al endeudamiento en dólares, pero bajo ley argentina, que es el que está en el Congreso. Claro. La verdad es que ha sido un logro importante el que logramos, verdaderamente. Pero lo que se consiguió en el Congreso de la Nación, aprobando casi unánimemente en las dos cámaras esta ley, es también muy importante, porque marca un nivel de consenso fundamental y además consolida la idea de tratamiento equitativo. Muchas voces decían, ¿por qué no tratan peor a los locales para tener mejor acceso afuera? Hagan un poquito de tratamiento peor, tratan los peor y antes. Nosotros siempre nos resistimos a ese tipo de canto de sirena, porque es fundamental mantener la equidad de trato y después, por supuesto, en la propia moneda reconstruir el mercado local. Entonces, si no hay confianza en el mercado local, no vas a tener instituciones financieras, tus propias instituciones financieras, que puedan servir un canal de vehiculización del ahorro, ¿no? Cuando uno mira, por lo menos hasta ahora, cómo va el acuerdo, sobre todo con los acreedores externos y la ley bajo legislación extranjera, la quita es muy chiquita, es del 1,8-9%, y donde hay una quita importante es en la porción de intereses, ¿no?, que va a lo largo de los años. Eso lo diferencia mucho del canje anterior que hizo la Argentina, donde la quita había sido mucho más importante, del 46, 50, depende de la emisión, pero llegaba hasta el 66%. Digo, ¿por qué se tomó la determinación de aplicar una quita tan chiquita en el capital y tan grande en los intereses? Porque las situaciones son distintas y si bien hay muchas similitudes, esencialmente habíamos llegado por esta tentación del sobreendeudamiento externo para financiar gastos en nuestra propia Argentina, a una situación de deuda insostenible que había explotado. En el caso de 2001, que fue el canje de 2005, había explotado junto con la caída del régimen de la convertibilidad, ¿no? Entonces había tenido una caída fuerte. Ahora, más allá de eso, hay una cantidad de diferencias importantes. Respecto a esto, me parece que el canje 2005 se fija sobre el stock de la deuda a ajustarlo en tanto bola de nieve. Sí. En este caso, lo que se está trabajando es sobre la dinámica del endeudamiento más que sobre el stock de deuda. Entonces es decir, no, el problema acá es la velocidad con la que se va generando la bola de nieve. Entonces eso hay que cortar. El financiamiento caro hay que cortar. Por ejemplo, Japón. Japón tiene una deuda de casi el 200% de su PBI. Ahora, no paga nada de tasas. Con lo cual... O sea, los intereses no son el problema para Japón. Los intereses no son el problema. Con lo cual, eso te permite tener otra situación de Estado. O sea, no es lo mismo una deuda PBI con una carga de intereses altas que una con casi tasas negativas y que estés dispuesto el mercado a refinanciarte. Con lo cual... el punto de ajustar los cupones de intereses a tu capacidad de servirlo es el elemento fundamental, junto con, como marcaba el ministro en las Filipinas de ayer, el alivio durante los primeros años, ¿no? Que es muy importante. ¿Y qué nos puede pasar ahora con el Fondo Monetario Internacional? Que ahí el ministro Guzmán ya dice, bueno, ya llegó la hora de sentarnos con el Fondo Monetario. Digo, ¿cuánto puede tardar esa negociación? ¿Qué va a pasar? ¿Con quién nos vamos a ver? Digamos, ¿quién es Cristalina Georgieva? Y si el fondo cambió o no cambió. Bueno, son muchas preguntas ahí. Sí, yo lo sé. Vamos por algunas, por lo menos las que podamos contestar en esta etapa, ¿no? Aparte, quiero hablar de otras cosas que hablábamos recién fuera del aire. Digamos, muchos no lo conocen a Sergio. Sergio tiene una cantidad de conocimientos muy transversales a todas las materias. Es muy inquieto intelectualmente, así que nada, que siempre es un gusto charlar con vos. Gracias. Arranquemos con Cristalina. Bueno, Cristalina tiene una visión... quizás distinta a lo que tradicionalmente se tiene en el fondo.
más focalizada sobre los efectos sociales, sobre la curva de aprendizaje del organismo en varios aspectos. Sí. Y sobre tratar de ayudar a los países que se entienden como los países miembros. Al final del día, el fondo es una institución multilateral, multinacional, en donde los accionistas son los propios países. Obviamente, cada uno tiene su cuota, cada uno pesa distinto, no todos son iguales en el fondo y se nota, pero al final del día es una institución pública. Entonces ya tiene como esa visión de institución pública, de servidora pública. Ahora, el fondo no es una institución de desarrollo. No es un banco de desarrollo, es un banco fondo en realidad, que financia procesos de desajuste, procesos de ajustes en los países y crisis de balanza de pagos. En algunos casos acompaña un financiamiento de los procesos de reestructuración de las deudas privadas. Pero no es que cambió 180 grados. Habiendo dicho eso, hay varios elementos en donde sí hay una curva de aprendizaje. Por ejemplo, la visión actual que tiene el fondo de los controles de capitales es muy distinta que la que tenía hace 10, 15 años. Bien, pero digamos, esa fantasía, yo no sé si está bien llamarlo fantasía, de que el fondo va a venir y no va a pedir ajuste, digo, ¿eso puede pasar? No sé si puede pasar. Silencio, lo que puede pasar, demasiado silencio para la respuesta. No, lo que puede pasar es que tengan una conciencia clara de lo que es la pandemia. Las líneas de asistencia que están dando para muchos otros países en relación a la pandemia casi no tienen condicionalidades y están pensadas para edificar la infraestructura sanitaria de los países, con lo cual hay una mirada distinta. Claro. Hay una mirada distinta. Sí. Eso no significa que no sea el Fondo Monetario Internacional con lo que esto significa. En ese contexto, digamos, una virtual nueva negociación con el Fondo Monetario podría implicar que la Argentina le pida más recursos al fondo. ¿Podría pasar eso? Tenemos que verlo. La verdad es que no es un objetivo en sí. Está claro que el endeudamiento con el fondo fue parte del problema, así que más deuda con el fondo, más allá de lo necesario para repagarle al propio fondo, es difícil como pueda ser percibido como una solución, ¿no? O sea, estábamos hablando hace un momento de que el problema era el endeudamiento externo y ya estamos pensando de vuelta en otro endeudamiento externo. La verdad es que en ese sentido no lo veo mucho. Sí. Hace un ratito hablábamos de la identidad. Vos me decías, bueno, yo estuve, digamos, Sergio estaba en Washington, llegó a la Argentina hace, ¿cuánto? ¿10 días, 12 días aproximadamente? No, hace 5 semanas. Hace mucho más. Me decía, bueno, tuve que hacer cuarentena y me sirvió para pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la identidad. Y yo le decía, bueno, pero hay un correlato entre lo que le pasa a alguien que pierde la identidad, que tiene que reencontrarla, y el mundo de las finanzas, digo, el mundo de la economía, el mundo de lo social. Bueno, podríamos pensarlo incluso en términos monetarios, ¿no? Tener tu propia moneda es tener tu identidad. Si vos tenés la moneda de otro, ¿qué identidad tenés? ¿Hay un trabajo de reconstrucción de la identidad argentina en este momento en términos financieros? Y por lo menos en términos de pacto social, sí. Lo mismo de las tasas. ¿Qué expresa en términos sociales y económicos que vos tengas tasas inviables? O las tasas de absorción de las LELIQs que teníamos en el pasado. La última que quiero hacerte es cómo estás viendo la economía argentina. Digamos, vos tenés un conocimiento muy acabado de lo que es la macroeconomía, las finanzas, digo, hacia adentro, no solamente en el frente externo. Digo, ¿cuáles son los desafíos que se nos vienen por encima? Primero me parece que tenemos que terminar de ver los efectos de la pandemia. En el mientras tanto, las medidas que está tomando el gobierno son muy acertadas, en tanto el sostenimiento del empleo y la asistencia a los sectores que no tienen cobertura. En ese sentido, las iniciativas han sido espectaculares. Me parece que fueron buenas. Sergio, muchísimas gracias. No, por favor, Julián,